ocasión de esta jornada, el sexto Congreso Nacional del Notariado Colombiano, me he sentido muy reconocido con su presidente y con sus directivas para volver a encontrarme con los viejos amigos con los que departí a partir del 14 de julio de 1980, cuando tuve el honor de posesionarme como notario 32 del Círculo de Bogotá. Comentábamos anoche con el doctor Hernández Lafuente, con el doctor Juan Ángel y con el doctor Mario Fernández sobre el infortunio de nuestro país en este instante, por la situación en que la sociedad colombiana está inmersa y por lo que significa el notariado colombiano como uno de los instrumentos para poder superar este infortunado momento en que nos ha correspondido vivir. Es evidente, como lo han dicho muchos medios de comunicación, que la corrupción, a la que también se refirió de una manera clara el rector de nuestra universidad, el doctor Juan Carlos Henao, está campeando en todo el escenario colombiano. Recordaba una frase del doctor Rodrigo Uprimi cuando dijo que los colombianos estamos escandalizados por la corrupción. Pero no es fácil saber si esto ocurre porque ha crecido en los últimos años y por ello hay más escándalos que nos indignan, o si lo que sucede es que la corrupción se ha hecho más visible gracias a que por diversas razones se han destapado casos muy graves, o porque el fin del conflicto armado con las FARC ha permitido que otros temas fuera de la guerra entren a la agenda pública. Lo cierto es que estamos quizá en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida democrática. Quiero hacer referencia a unos hechos inadmisibles. Las captaciones de dinero por pirámides a partir de la DMG, las actividades encubiertas de Interbolsa, la absurda comercialización de libranzas por Estraval, los falsos positivos, las insanas conductas de Saludcop, Caprecon, Cafesalud, las de Reficar, las de Odebrecht y la supuesta violación de los topes de las campañas políticas, el robo en los 10º Juegos Nacionales de Ibagué en 2015, los desmanes de la contratación pública, el abuso de los incrementos de las obras públicas, sus preparados incumplimientos, el desarrollo de la minería ilegal, el abuso de las consultas populares para prohibir o retardar la explotación de la minería legal, el crecimiento de cultivos ilícitos y su mentirosa sustitución, la crisis reiterada de Electrocaribe, el fracasado proyecto de reforma electoral, financiación de las campañas políticas y controles a los procesos electorales, el saqueo continuado de Tumaco, el Chocó y la Guajira, la vergonzosa mora en el juicio al magistrado Pretel, el caso de Gustavo Moreno, fiscal anticorrupción, el de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Medellín y vinculado a la antigua oficina de Envigado, los permanentes escándalos en la administración de justicia, el caso de los magistrados del Meta, los insólitos casos de corrupción en el ejercicio de la política, de la unión de política y religión, la concentración del poder público en la rama ejecutiva,
como factor de corrupción, para citar solo los episodios más prominentes a los que se han referido los medios de comunicación. Es evidente que el orden mundial cambió en el año 2016, con el resultado del Brexit en Inglaterra, la llegada del populismo a los Estados Unidos, el frágil futuro de la Unión Europea con la salida de la Gran Bretaña, la ofensiva terrorista del fundamentalismo islámico, la masiva llegada de inmigrantes africanos a Europa, el quebrantamiento del Estado de Derecho en Venezuela y los golpes de su gobierno a la oposición democrática son apenas unos hechos de los muchos que están afectando el trasegar de la vida de Colombia y del escenario del planeta. Ante este confuso y objetivo escenario, ¿qué se debe hacer para retomar la senda de la honradez? Las categorías esenciales de la conducta humana, sus principios rectores, sus perdidos valores, la reimplantación de las buenas costumbres, de la ética y de la moral en el pensamiento y la actitud humana. Ya me relevó el profesor de la Fuente para hacer unas definiciones de la deontología o de la ética o de la moral, y considero que esos aspectos ya desde hace mucho tiempo estaban en las mentes de todos los notarios de Colombia, porque por fortuna el notariado colombiano sigue siendo luz y irá a ser cada vez más importante en la medida en que se observe los controles que se le ponen a la falta de moral y para combatir la corrupción en la sociedad colombiana. Somos víctimas de la orgía contemporánea por el enriquecimiento ilícito a todo trance, valiéndose de maniobras o subterfugios presuntamente regulares en utilización de bienes confiados en custodia por el propio beneficio, o de quienes utilizan el lobby como recurso para conseguir hechos de defraudación al tesoro público o privado, o a la práctica dañinamente interesada de la selección de tutelas en las altas cortes con oscuras intenciones soslayadas en el trámite procesal. ¿Cuál es entonces el camino por recorrer para enderezar los hechos antijurídicos que nos han llevado a la debacle? ¿Cuál es el papel de la universidad en la formación de quienes han de ser los herederos y víctimas de este desastre? ¿Cuál debe ser el papel de los colegios de abogados o de los entes de control del Estado? ¿Cuál es la voz de la Unión Colombiana del Notariado Colombiano? Pues bien, yo pienso que el notariado, repito, es una de las instituciones que bien puede iniciar la campaña de recuperación de la vida democrática, de la moral, de la ética y del comportamiento humano frente a los grandes valores de la especie. Con el comportamiento del notario observamos el regreso y la vigencia de la rectitud, de la ponderación del juicio, de la presencia de la sana crítica, de la forma como deben orientarse a las personas cuando el analfabetismo inunda sus mentes y confunde sus profundas emociones. En medio de este escenario, reitero, ustedes, señores y señoras notarios, son, por fortuna, una excepción. Ha habido ovejas negras, sí, no podemos negarlo, pero no está comprometida la institución.
respecto del ejercicio de la función notarial. El estatuto notarial, luego de obvias reformas, mantiene su vigencia. Instituciones como la fe pública o fe notarial son normas insustituibles, no solo por la pureza de su concepción ideológica, sino por la delicadeza, por la delicada encomienda de su pulcro cumplimiento por su estructura ética. ¿Cómo no destacar el papel del notario en el ejercicio de su función notarial? ¿Cómo no ponderar el hecho de que el notario está al servicio del derecho y no de ninguna de las partes? ¿Cómo hablar que dentro de la concepción del notario de extirpe latina es y debe seguir siendo un esforzado y formado jurista? Este en ningún momento puede inclinarse en uno u otro sentido frente a los usuarios del servicio. La rectitud e independencia deben presidir sus pensamientos y actitudes, y no, como de manera excepcional ha ocurrido, acercándose más a los intereses empresariales, a quienes determinan el crecimiento a veces frondoso y asombroso de su actividad profesional y patrimonial. El notario, por no asumir nunca funciones jurisdiccionales, ha de ser siempre buen componedor, excelente conciliador. Este es un imperativo categórico de la ética en la conducta del notario. Del mismo modo, hacemos énfasis en el señalamiento de que el notario ejercerá sus funciones a solicitud de los interesados, quienes tienen el derecho a elegirlo libremente, salvo lo estipulado en el reparto. El reparto es la distribución equitativa de las escrituras públicas, que debe hacerse siempre bajo la vigilancia de la Superintendencia de Notariado, en guarda de la equidad y de la adecuada distribución de los asuntos del Estado. Está bien que los notarios acudan ante las empresas para ofrecer sus servicios, y más aún cuando el principio de rogación es una institución que se debe respetar para no influir en quien ya tiene escogido al notario y depositada en él su confianza. ¿Cómo debe ser cada vez más reducida el uso de las firmas registradas? Pues ellas en manera alguna pueden extenderse a la autenticación de documentos u otorgamiento de escrituras. Asimismo, la confianza del poder fedatario del notario se evidencia en la facultad de sugerir correcciones cuando el usuario redacta las declaraciones de los otorgantes. En fin, es muy importante observar que es muy sutil la distinción entre capacidad e incapacidad, y por ello la importancia de la inmediación notarial, la sencillez en su conducta, la elementalidad en su discreción, si es del caso, ante la falta de conocimiento del usuario respecto de los actos que se llevan a su despacho. Yo pienso que el notario, afortunadamente bien dirigido en los últimos años por el doctor Álvaro Rojas Charri y por las directivas fundamentales del notariado, lo han colocado en un lugar de vanguardia frente al uso de la tecnología contemporánea. A mí me parece que la identificación biométrica es quizá uno de los avances más afortunados que se han podido poner en ejercicio en el notariado colombiano. Es clara
la responsabilidad del notario también cuando es señalado por la comisión de faltas que le puedan acarrear sanciones por los funcionarios encargados de la vigilancia notarial. Y de esta manera también entiendo que en el día de ayer se logró una modificación de los estatutos que permitirá que cada vez sea menos la labor de la superintendencia de notariado frente a la vigilancia notarial, porque puede haber una autocomposición en la conducta de los notarios cuando entre de una manera más clara al funcionamiento de los tribunales seleccionados para el efecto. Ya se va a contar con una segunda instancia, ya se va a contar con unos elementos como si fuera una especie de código de ética que realmente le van a dar ese sentido de que sean los propios notarios los que vigilen y los que sancionen a los pares y no se tenga que apelar al poder preferente de la Procuraduría o a las labores de vigilancia de la Superintendencia de Notariado. Enhorabuena, doctor Álvaro, por haber logrado esa modificación que tanto esperaba la sociedad colombiana para que se solucionen los problemas en un medio pacífico y de autocomposición notarial.